Hola, hoy es 2 de agosto y durante todo el día solo puedo hablar en español. Todo lo que haga hoy tiene que ser en español, excepto cuando hablo con mi familia, amigos o en casas relacionadas con el trabajo. Primero, vamos a echar un vistazo a mi calendario de hoy. Mi horario para hoy es bastante flexible. Sí. No tengo ninguna cita ni fechas límite. Tengo algunas tareas que me gustaría hacer hoy. Bueno, siendo realistas, muchas tareas. Algunas están relacionadas con los idiomas, otros con planes para este canal o para aprender programación. No estoy seguro de cómo voy a hacer esto en español porque el curso está en inglés. Creo que simplemente tomaré notas en español y escribiré los comentarios del código también en español. Lo mismo con mis recursos de idiomas. No importante en qué idioma estén. Todo lo que produzca será en español. También tengo algunas tareas de limpieza o de organización, pero eso no requiere mucho lenguaje, así que no será un problema. Además, siempre apunto nuevas tareas en mi sistema de Notion, así que eso también lo haré en español. Y bueno, eso es todo lo que tengo en el calendario. Ahora sí, empezaremos con la primera tarea. Ah, y antes de que se me olvide, si hablas español, déjame saber cómo sueno, qué errores cometo y en qué puede mejorar. Se agradece mucho. Tenso pensar solo en español también. ¿Qué he hecho hoy? Me he levantado y me he preparado para el día. He añadido la limpieza del baño a mi sistema de tareas. Probablemente lo haga mañana. Tan pronto como mi marido se levantó, hice la cama y empecé la primera ronda en la lavadora. Aquí estamos ahora porque no quería grabar mientras mi marido estaba durmiendo para no despertarlo. Ahora vamos a hacer la comida. Haremos crepe. Ahora voy a empezar con las tareas de mi curso de informática. Este curso está en inglés, así que como dije antes,
Voy a tomar notas y escribir comentarios en español siempre que sea posible. A ver cómo me va con eso. Vamos allá. No estoy seguro de si tengo permitido mostrar la solución de los ejercicios del curso, así que por si acaso no lo voy a hacer. Prefiero no arriesgarme. La verdad, no puedo resolver esta tarea en español porque las respuestas tenían que estar en inglés. Pero no pasa nada, al menos pensé en cómo hacerlo en español y mantuve esa intención. Eso ya es un buen paso. Ahora vamos con la siguiente tarea del día. Tengo que ir a comprar comida. Voy a hacer la compra del supermercado. Así que intentaré seguir pensando en español durante todo el proceso. A ver qué tal me va en ese contexto. Ya estoy de vuelta. Y también la primera tanda de ropa en... ¿Cómo se dice? Dame un momento que tengo que buscar cómo se dice eso en español. Voy a enfoque también en español con la descripción de lo que quiero decir. Vamos a ver si puedo encontrar las palabras adecuadas. Pones la ropa mojada dentro para que se seque. Una secadora. Vale. La primera tanda de ropa en una secadora. La secadora. Y también pues la segunda tanda de ropa en la lavadora. También necesito encontrar algunas ideas para futuros vídeos de este canal. Así que si tienes alguna, déjamela en los comentarios. Pero por ahora voy a dejar esa tarea para más tarde. Que se la haga después. Ahora voy a trabajar en una parte del libro Genki, que esta vez me tocó en mi Deck of Language Learning. El vídeo está en la esquina. Terminé la parte planeada del libro Genki. No hubo nada nuevo para mí en esta parte, así que no tomé notas. Ahora vamos a continuar con otra tarea de aprendizaje de idiomas, pero hoy todas las tareas están muy enfocadas en los idiomas porque quiero ponerme al día con las cosas que no puedo hacer esta semana. Además, es sábado y no tengo que trabajar, así que así es como aprovecho mis fines de semana. Olvidé mencionar antes lo que iba a hacer. Quiero terminar el libro Japanese from Zero antes de que termine esta ronda del Deck of Language Learning. Estuve trabajando en eso.
pero nuevamente fue una revisión del material, así que tampoco hubo nada nuevo. Además, planifiqué estas dos tareas seguidas porque ya suponía que no habría contenido nuevo. Ahora voy a empezar a resolver un segundo ejercicio de mi curso de informática. Todavía no es el último de esta semana, pero quizás resuelva el último mañana. Para el segundo ejercicio necesito escribir código, así que en este sí puede usar comentarios en español. Voy a compartir una imagen de una de las líneas, pero nuevamente no estoy seguro de si puedo mostrar la solución completa. Ahora terminé con el segundo problema. Bueno, eso fue interesante. Sabía que iba a ser muy difícil escribir todo en español mientras seguía un curso en inglés. Y sí, lo fue. Pero creo que lo manejé bastante bien. Definitivamente me hace pensar más en cada palabra que uso. Pero justo de eso se trata este reto. Necesito ocuparme de mis uñas. Están demasiado largas y me están molestando en varias situaciones. Así que cortamos las uñas. Eso me tomó bastante tiempo. Todavía tengo un poco de gel en las uñas, así que no podía simplemente cortarlas. Tuve que limarlas. Me tomó como una hora ahora mismo. Ahora voy a darme un baño y me voy a llevar un libro para leer, probablemente en japonés. Leí mi libro durante media hora. También me prepara para ir a dormir y ahora voy a hacer mi pequeña rutina nocturna de idiomas y luego me ir a la cama. Termino el día en español con esta última parte. Ahora es el día siguiente y también quiero añadir mis pensamientos sobre ayer en español. Así que allá vamos. Primero quiero mencionar que necesitaba más tiempo para hacer mis tareas porque tardo más en formar frases en español comparado con el alemán o el inglés. También escuché mis grabaciones de ayer y creo que a veces hablo muy despacio y básicamente se nota cuando tengo que pensar en una palabra, pero también creo que fue un día divertido y aprendí a hablar y pensar un poco más en español, así que si quieres mejores tu español o cualquier idioma que estés aprendiendo, realmente te recomiendo hacer esto durante un día. Con esta experiencia también puedes darte cuenta de qué vocabulario te falta, entre otras cosas. ¿Te interesa ver mi progreso en los idiomas que estoy aprendiendo? Puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.
Y ahora también puedes ver mi video anterior donde muestro cómo produzco mis subtítulos.